Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre Santísimo, misericordioso, que nos amas. Te damos gracias por habernos limpiado de todos nuestros pecados con tu sangre preciosa y por habernos salvado gratuitamente y también por habernos hecho tus hijos, dándonos la esperanza bendita de ir al cielo eterno. Te damos gracias. Queremos servirte durante el tiempo que queda en nuestro tiempo, en nuestra carne, predicando el Evangelio del Señor, sirviéndote en la iglesia, la cual es el cuerpo del Señor. Te pedimos que nos hagas hacer tales cosas en el Señor. Te pedimos que nos guardes en el Señor, en la gracia, en la palabra, y que podamos obedecerte. Te damos gracias por habernos permitido todo esto. Durante este año ha habido muchas dificultades, pero tú nos acompañaste durante todo el tiempo. Creemos que tú nos acompañaste. Por eso te damos gracias. Ahora estamos fin de este año. Nos hemos reunido para recibir tu palabra juntos. Te damos gracias por habernos permitido esta oportunidad. No sabemos cuándo vendrás, el día y la hora, pero haznos vivir en la fe en el Señor y que podamos obedecerte. Confiamos en ti, que nos ayudes con nuestra debilidad. Te pedimos que tú estés con toda la iglesia. Te pedimos que estés con todos los hermanos que están predicando el Evangelio aún en las dificultades y que tú los guardes tanto espiritual como carnalmente. No podemos estar juntos físicamente, pero a través de internet hemos podido tener esta reunión juntos. Por eso te damos gracias por habernos permitido esta oportunidad. Te pedimos que nos hagas entender lo que tenemos que hacer y el mensaje que tenemos que entender. En el nombre del Señor, oramos. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Versículo 37. Hebreos capítulo 10, versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Vamos a buscar un versículo más. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo del 10 al 12. Vamos a ver los juntos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas están
cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la vida venida del día de Dios? Hasta ahí. No hemos podido juntarnos físicamente en un lugar, pero estoy muy agradecido con el Señor por tener esta oportunidad de compartir esta palabra con todos a través de Internet. Entonces les saludo vía online, ¿verdad? A pesar de muchas dificultades, han hecho un buen trabajo predicando el Evangelio, haciendo muchos servicios en la iglesia. Hoy es el último día del año y pasa el año y viene uno nuevo, ¿verdad? Pero el fin de año y el principio de año, eso son cosas de hombres, ¿verdad? Para Dios no hay eso. En nuestra generación es como el fin de año y el principio de año. Estamos casi a punto de pasar esta tierra vieja y los cielos, viejos cielos, para recibir la tierra y los cielos nuevos. Estamos en el fin de los años. Entonces, durante este año nuevo, ¿qué pasará? ¿O el Señor qué hará con nosotros durante este año? Lo esperamos, ¿verdad? De todo nuestro corazón. Y lo que queremos es vivir correctamente como los hijos de Dios, como es digno de cristianos, salvos, y que podamos estar delante del Señor en aquel día sin vergüenza, ¿verdad? Entonces, con estos versículos que acabamos de leer, vamos a pensar sobre este tema. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá. Un poquito, dijo. Para Dios, 1000 años son como un corto momento de la noche, así dijo en la Biblia, ¿no? Entonces, aún un poquito. Hay el tiempo que Dios ha establecido. Cuando viene el día, cuando venga el día, todo se acabará. En aquel día todo el plan de Dios será cumplido. Por eso, el que ha de venir vendrá en aquel día. Y no tardará. No tardará y vendrá. Así ha dicho. Y en la segunda de Pedro capítulo 3. El Señor no se tarda en venir como otros piensan. Sino que el Señor está esperando largo para que todas las personas puedan recibir la salvación. Para que más almas puedan recibir la salvación, Dios está esperando. Dios también en realidad solamente quiere venir. Quiere venir más rápido, pero está esperando con larga paciencia. Eso es para las almas que están perdidas y también a la vez
es para los que han recibido la salvación, para que los salvos puedan prepararse para estar sin vergüenza en aquel día delante del Señor. Para los salvos, cristianos salvos, a todos, si preguntamos, ¿cuándo quiere que el Señor venga? Espero que hoy día mismo pueda, hoy día mismo venga. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dicen así? Porque es difícil llevar la vida cristiana y también hay muchas dificultades. Por ejemplo, COVID, ¿no? Esta situación nos da mucho inconveniente en la vida cristiana y es difícil, es cargoso todo. Entonces, cuando venga el Señor, entraremos en el reposo eterno, ¿cierto, no? Entonces será bueno, ¿no? De verdad será bueno. Hace poco, los estudiantes de tercer año de secundaria hicieron el examen para la universidad, ¿verdad? Si sacaron buena nota, entonces podrán entrar en la universidad que quieren entrar. Ellos quieren pasar este examen más rápido posible, pero solamente los que están preparados. Los que no están preparados todavía, ellos eh, quieren que puedan tener más tiempo para el examen, ¿no es cierto? Los cristianos salvos no preparados. En aquel día, cuando se encuentre con el Señor, ¿qué pasará con ellos? Entonces, está equivocado. Sin estar preparado, querer que el Señor venga pronto, está equivocado. ¿Por qué el Señor está esperando largo? Está dándonos una oportunidad para que podamos corregirnos, porque todavía nos falta muchísimo. En la Biblia nos dijo así, ¿no? Que tenemos que esforzarnos para estar sin vergüenza en aquel día. Los que estén preparados quieren que el Señor venga más rápido, pero para los que no están preparados, aquel día puede ser muy vergonzoso. Por eso, el Señor nos está permitiendo más oportunidad para que podamos vivir por Él, como lo dijo en la alabanza hace poco, ¿no? Pronto viene la noche, que nadie puede trabajar. Por esa razón, el Señor está postergando, alargando este plazo de esperar. Pero eso tampoco será para siempre. El que ha de venir vendrá. En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando venga Él, vendrá como ladrón en la noche. De repente vendrá, repentinamente, ¿no? Ningún ladrón avisa primero antes de robar una casa, ¿no es cierto? Viene sin avisar. Entonces, el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Los elementos que componen todo nuestro cuerpo serán deshechos. La Biblia lo destaca de esta manera, ¿verdad? 2 veces lo dice. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo será quemado. Es decir, todo el mundo será acabado. Terminará. En aquel día, cuando venga el Señor, toda la historia del mundo será acabada. Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra manera de vivir?
Este versículo lo ha dado a los cristianos salvos. Cuando venga el Señor, todo terminará. ¿Y cómo debemos vivir? ¿Cómo debemos ser nosotros? En Efesios capítulo 5, ahí sale en un versículo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos con mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestra manera de vivir. Es decir, ¿estamos haciendo lo que debemos hacer? Por eso, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Tenemos que anhelar aquel día, esperando y preparándonos. Al momento de recibir la salvación, somos como pecadores, pero poco a poco vamos cambiando mientras llevamos la vida cristiana de manera piadosa, ¿cierto? ¿No? Vamos cambiando. Como es digno de... Entonces, llevando la vida cristiana así de manera piadosa, tenemos que esperar aquel día. Sin eso, sin prepararnos, está un poco equivocado. Entonces, el tema de hoy, anhelad al Señor que vendrá pronto. Así es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Muchos ya saben mucho acerca de este tema, pero vamos a pensar una vez más. En la Biblia salen muchas promesas de Dios y muchas profecías. Y muchas profecías son acerca de la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Toda la Biblia testifica del Señor, así ha dicho en la Biblia, ¿no? El tema principal del Antiguo Testamento es Jesucristo. El Nuevo Testamento también. La venida de Jesús, el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús, eso es un tema muy importante del Nuevo Testamento. Y el otro tema que es igualmente importante es la segunda venida del Señor. Todas las profecías acerca de la primera venida de Jesús fueron cumplidas exactamente tal como estaban escritas en la Biblia. ¿Cómo vendrá? ¿Y para qué vendrá? ¿Cómo morirá? Como la Pascua del Señor, ¿no? Que morirá y en 3 días resucitará y el Evangelio será predicado a toda parte del mundo. Todas esas profecías están ya cumplidas. Y las profecías que quedan por cumplir son acerca de la segunda venida del Señor. Entre muchas profecías del Nuevo Testamento, las profecías acerca de la segunda venida del Señor son casi un tercio de toda la cantidad de profecías. Entonces, son muchos. Los profetas del Antiguo Testamento, también los apóstoles del Nuevo Testamento y Jesús mismo también hablaron acerca de la segunda venida del Señor. Y esas profecías serán cumplidas. San Mateo capítulo 16, vamos a buscar juntos. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 16. Mateo 16, versículo 27 y 28. Mateo 16, versículo 27 y el versículo 28.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí está hablando sobre la segunda venida del Señor. Jesús, cuando vino por primera vez, vino con una apariencia muy pobre. Vino para salvar a los pecadores, pero cuando venga por la segunda vez, vendrá con gloria, con ángeles. Vendrá en la gloria. ¿Y qué pasará cuando Él venga? Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Los que no han recibido la salvación, los incrédulos, tendrán su consecuencia, ¿cierto? ¿No? Por no haber creído. Y los salvos, para los salvos el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Y aquí dice, entre algunos de los que están aquí, se refiere a los apóstoles de ese tiempo. Hay algunos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, esto es muy asombroso, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo vio? Después, en el versículo 1 del siguiente capítulo, ahí Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los tres discípulos, y fue a un monte alto y ahí transfiguró delante de ellos, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y ahí aparecieron Moisés y Elías. Entonces, en ese monte de transfiguración, Jesús fue transfigurado. En la segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro ahí testifica de eso, que la palabra del Señor sobre la segunda venida no fue en vano. Él dice ahí que él vio la segunda venida del Señor con sus propios ojos. Entonces, ¿cuándo fue? En aquel día, en el monte de transfiguración. Antes de salir una película, será un video corto que presenta un poco sobre la película para propaganda, ¿cierto? ¿No? Entonces, en aquel día, en el monte de transfiguración, ahí vio. Ahí se escuchó una voz, este es mi hijo, en él hay mi placer. Entonces, eso realmente pasó. Así Jesús mostró su segunda venida en gloria. Y en Hechos, capítulo 1, muchos discípulos del Señor en el Monte de los Olivos presenciaron a Jesús, que fue tomado al aire. Ahí ascendió, ¿no es cierto? Y después de que él desapareció en las nubes, los discípulos estaban mirando al cielo, se quedaban ahí. Pero los ángeles aparecieron ahí y les dijeron, Galileos, ¿qué están haciendo aquí? El Señor fue, pero vendrá tal como fue. Jesús fue a los cielos, pero vendrá cuando el Evangelio sea predicado a toda parte del mundo. Eso fue profetizado. Y en Mateo capítulo 24, vamos a buscar.
Vamos a buscar Mateo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús, durante 40 y... Uh, Jesús un día dijo sobre el templo que fue construido durante 46 años, ¿no? Se tardó 46 años para construir ese templo de Jerusalén, pero Jesús dijo, este templo será destruido. Eso se refiere a la destrucción de Jerusalén y también la destrucción, la perdición del pueblo de Israel mismo. Entonces los discípulos se asombraron. Por eso, los discípulos tenían esta duda. Por eso le preguntaron, se le acercaron y le preguntaron, ¿cuánto pasará estas cosas? Cuando veáis que la ciudad sea rodeada por los soldados, sabed que el fin está cerca. También así dijo en Lucas. Varias veces habló sobre el fin. Por eso los discípulos tenían estas preguntas. Tres, ¿no? Primero, ¿cuándo pasará? ¿Cuándo será el fin de la ciudad de Jerusalén? ¿Y qué pasará cuando Jesús venga? ¿Y qué señal habrá? Dieron unas preguntas muy importantes, ¿no? Son preguntas que nosotros queremos saber también, ¿cierto? Jesús entonces respondió con muchos detalles. La destrucción de Jerusalén fue cumplida mientras estaban vivos los que mataron a Jesús, ¿no? Ellos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que cuando ellos estaban vivos, los que dijeron eso, cuando ellos estaban vivos, la destrucción de Jerusalén fue cumplida. Cuando también los discípulos de Jesús estaban vivos, 70 después de Cristo, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y eso fue una evidencia de que las siguientes palabras acerca de la venida de Jesús habían de ser cumplidas también. Entonces, ¿qué señal habrá? Desde el nacimiento de Jesús han pasado 2020 años, ¿no? Juntamente con el nacimiento de Jesús, la historia verdadera fue empezada. Empezó la historia verdadera. Y antes de Cristo se cuenta así, viceversa. Desde el momento del nacimiento de Jesús, el plan de Dios comenzó a ser cumplido. Por eso la historia contada por Dios es la historia que nosotros, todo el mundo, usamos. Nosotros también. En caso personal, cuánto haya vivido, eso no importa si no se ha encontrado con Jesús. Cuando viene Jesús en la persona,
se le da la gracia de Dios, la oportunidad de recibir la salvación, ¿no? En la historia del mundo también. La esperanza eterna se entrega a todo aquel que cree. Y eso empezó juntamente con el nacimiento de Jesús. Y cuando Él venga por segunda vez, todo terminará. Entonces, ¿qué señal habrá de la venida del Señor? Acerca de este tema, Jesús habló muy detalladamente. Así que vamos a revisar un poco lo que Jesús dijo. Vamos a buscar en la Biblia Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Capítulo 21, versículo 10. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y eso sale en Mateo capítulo 24 también. Aquí sale más detalladamente. Hay muchas señales del fin de los siglos, pero aquí específicamente dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos. Entonces habrá guerras. En la historia de la humanidad han habido muchas veces guerras, ¿cierto? ¿No? Pero esta guerra que sale en estos versículos se refiere a la última. En 1939, la Segunda Guerra Mundial inició. Queda la Tercera Guerra Mundial, la última. La Tercera Guerra Mundial, como lo sabemos, no, ahí no importará quién gana y quién pierde. Ninguno ganará. Será del juicio completo de Dios. Entonces todo el mundo lo sabe, que la última guerra del mundo será una guerra nuclear. Entonces, de muy lejos, de Rusia, envía misiles, bombas nucleares, ¿cierto? Entonces, los Estados Unidos se queman y los Estados Unidos también lanzan sus misiles y Rusia se quema así. Hay decenas de miles de bombas nucleares existen en el mundo. Hace años hubo un pacto internacional que es sobre reducir la cantidad de bombas nucleares entre el mundo, ¿no es cierto? Pero ya existen muchos misiles. China, Corea del Norte, están desarrollando bombas nucleares más avanzadas. Los estudiosos, los científicos dicen que en la Tercera Guerra Mundial, en la última, será difícil que no lo utilicen. En la Segunda Guerra Mundial, la bomba nuclear fue usada 2 veces, pero eso son nada comparado a lo que existe ahora, ¿no? Ahora, si, si explota una,
Eso causará una consecuencia simultánea. En solo 30 minutos todo el mundo será quemado. Un profesor llamado Toynbee dijo que la humanidad será definitivamente, digo, será aniquilada. Bueno, lo sabemos, lo podemos adivinar fácilmente. Sé que hay armas terribles entre el mundo. Todo está preparado. De hecho, es un milagro que todavía no está explotando tantas bombas, ¿no? En el Apocalipsis capítulo 16 habla sobre la guerra en Armagedón. En Ezequiel también habla sobre la guerra en Oriente Medio. Son las mismas cosas. En la última guerra, Jerusalén será invadida por muchos países alrededores, ¿no? La segunda de Pedro, capítulo 3, en los versículos que leímos, en la segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, ahí habla sobre la generación de Noé. En aquel tiempo Dios juzgó al mundo con el agua, con el diluvio de aguas. Pero en el último día, en el fin de los siglos, Dios juzgará con fuego. La tierra está guardada todavía para ser quemada. Entonces, en muchas partes de la Biblia habla sobre esto, que la tierra será quemada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ahí dice que en aquel día los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muchas veces se repite. Y aquel día vendrá de repente. Se levantará nación contra nación. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Bueno, en la historia de la humanidad han habido muchos terremotos, pero desde los fines del siglo XX, la frecuencia sísmica subió dramáticamente. La Tierra será como, según la Biblia, la Tierra será como se moverá, los edificios altísimos caerán todos. Entonces el mundo entrará en un caos, ¿no es cierto? Grandes terremotos y luego dice diferentes lugares, hambres y pestilencias. Hay muchísimas personas que mueren de hambre actualmente, ¿no es cierto? Por fenómenos climáticos, por esta catástrofe climático global, mucha gente está muriendo. No lo vemos físicamente con nuestros propios ojos, pero sí están muriendo. Hay hambre y hay pestilencias. Las pestilencias se refiere a la epidemia, ¿no es cierto? La epidemia muy, muy severa. Las enfermedades infecciosas. La gente del mundo
desarrolla la ciencia, el entretenimiento, muchas cosas, ¿no? La ciencia, pero Dios sacudirá todo. Dios quita el alimento, envía las pestilencias y podrán sobrevivir. ¿Acaso la ciencia más desarrollada, más avanzada de nuestro tiempo tendrá oportunidad de protegerse de los catástrofes de Dios? Han habido muchas enfermedades infecciosas, pero la de esta vez es tan severa que es muy difícil de, de controlar. Estamos esperando solo la vacuna, pero la variación, Así que tenemos que entender que en este mundo no hay esperanza. Y la gente del mundo se endurece en su corazón y no cree, ¿cierto? Así que y en Mateo 24 también dice que el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. La maldad se refiere al pecado. El amor se enfriará, dijo. En nuestro tiempo, mucha gente se divorcia y no obedece a sus padres, traicionan a los amigos, venden a sus amigos, ¿no? Hasta eso. La moralidad ha caído dramáticamente. Y lo que más aborrece Dios es uh, la corrupción de sexualidad, o sea, los pecados sexuales. En nuestro tiempo, muchos países están legalizando uh, el matrimonio homosexual, ¿no es cierto? En nuestro tiempo es ilegal prohibirlo. Y también el aborto. El aborto no es pecado, según el mundo de nuestro tiempo. Así que el mundo está completamente lleno de pecados. Está lleno, a 100% está lleno. No matarás, dijo Dios. No solamente lo mata, sino lo saca del vientre de su madre y lo mata. Y dice que no es pecado. Bueno, la sexualidad ha caído a un nivel que no puede ser corrupta más. Y el fin de los siglos será como la generación de Noé, así dijo. No se dieron cuenta hasta que el diluvio se los llevó. Noé y su familia y los animales entraron en el arca y luego llegó el diluvio de las aguas y todos murieron. Y será como así. Y también será como lo que pasó en aquel día en la ciudad Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Lot salió
Y justo ese momento, cuando salieron la familia de Lot, fue quemada completamente la ciudad. Y eso todavía queda, el rastro todavía queda ahí. Yo he visitado ahí. Todo azufre todavía está. Entonces, la venida del Hijo del Hombre será así. Dijo así en la Biblia, ¿no? Y aquel día será del juicio de Dios. En Génesis capítulo 6, versículo 11, Dios le dijo a Noé que se corrompió la tierra y está la tierra llena de violencia. Entonces, destruiré con la tierra. Entonces lo destruyó. Y aquel día está cerca. Vamos a buscar Sofonías, el Antiguo Testamento, Sofonías. Sofonías, capítulo 1, versículo 2 y 2. Sofonías, capítulo 1, versículo del 2 al 3. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Son palabras terribles, ¿no es cierto? Nos da miedo. Esos versículos fueron escritos 2600 años, hace 2600 años. Raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. En la generación de Noé, los peces del mar no murieron, pero en el fin de los siglos, los peces del mar también morirán. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Entonces Dios va a destruir por completo, dice Jehová. Dios no miente. Si dice algo, se cumple. Y el día está cerca. Así que vamos a ver el versículo 18. Ni su plata ni su oro podía librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Su plata, su oro, se refiere a la riqueza que el hombre ha acumulado para protegerse, ¿no es cierto? Para procurar su felicidad en este mundo, pero esas cosas no podrán salvarlos. Toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El juicio de Dios será sin misericordia. Después, cuando pase este plazo de misericordia de Dios, habrá solamente el juicio sin misericordia. En muchas partes de la Biblia se repite esto, ¿no? Estas palabras. Entonces,
aquel día está muy cerca. Tenemos que saberlo. Aquel día está cerca. Isaías 28-22. Ahí dice, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Eso fue escrito hace 2700 años atrás. Él dice que ha oído de Dios que la destrucción de la tierra está determinada. Lo oyó. Mateo 24:14 dice, el evangelio del reino será predicado a toda parte del mundo y entonces vendrá el fin. Dios permite la oportunidad, la gracia del evangelio a todo el mundo y después de que sea predicado el evangelio a todas las naciones del mundo, vendrá el fin. Cuando Jesús estaba diciéndolo, aún entre los discípulos habían algunos que todavía tenían dudas, ¿no? Todavía ningún libro del Nuevo Testamento estaba escrito. Pero en nuestro tiempo, la Biblia está traducida a más de 3.300 idiomas y la Biblia ha sido publicada, ha sido enviada a toda parte del mundo, literalmente, de varias maneras, ¿no? Si alguno quiere acercarse a la verdad, tiene suficiente oportunidad. Está muy cerca. Pero después de que se acabe este plazo de la gracia de Dios, todo será terminado. Entonces vendrá el fin, dijo. Todas estas palabras están ya cumplidas. Las señales de la venida del Señor. Las señales de la venida del Señor. La última es la más importante. Sale en Mateo capítulo 24. Vamos a buscar en la Biblia. Mateo capítulo 24. Versículo 32. Del versículo 32 al 34, vamos a leerlo juntos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Jesús dijo sobre la venida del Señor, las señales de la venida del Señor, con muchas palabras, con muchos detalles lo dijo. Y últimamente dice, de la higuera aprender la parábola. La higuera es un símbolo del pueblo de Israel. Es un árbol simbólico. Un día Jesús maldijo a una higuera que tenía muchas hojas, pero que no tenía ningún fruto. Y eso no era porque Jesús no encontró ningún fruto, porque Jesús tuvo hambre. No es así. Eso es una parábola en que el pueblo de Israel tenía la apariencia piadosa de servir a Dios, pero no tenía ningún fruto delante de Dios. Por eso había de ser maldita y destruida. Jesús demostró eso a través de la higuera. La higuera durante el invierno parece muerta, ¿no? Pero cuando se acerca el verano,
poco a poco salen las hojas. El pueblo de Israel parecía muerto, completamente seco durante 1900 años, ¿no es cierto? Largo plazo de destrucción, pero se ha recuperado. Y la recuperación, la restauración del pueblo de Israel es la evidencia más clara y más importante de la venida del Señor. El año 586 a.C., por Babilonia, el pueblo de Israel fue destruido completamente, pero luego, después de 70 años en Babilonia, pudieron regresar a su tierra. Sin embargo, durante 600 años, por muchos países, muchos reinos fuertes, el pueblo de Israel estaba siendo controlado, gobernado, ¿no? Luego, Jesús vino al mundo y los judíos lo mataron y después los soldados romanos vinieron a Jerusalén y mataron a más de 1 millón de personas. Y los que quedaban fueron esparcidos entre toda parte del mundo por los romanos. Y a partir de ese momento, a donde quiera que ellos iban, fueron asesinados, masacrados. Por eso todos los judíos tenían que esconder su identidad. Y eso seguía por 1900 años. Entonces, ¿quién podía imaginar que ellos iban a levantar su país, ¿no? Pero el año 1948 ellos se independizaron. En la historia de la humanidad no hay ningún otro ejemplo que pueda ser similar a esto. Los judíos, después de la guerra de 6 días, quitaron territorio de otros países cercanos y el pueblo de Israel recuperó su tierra. Después, los países musulmanes le invadieron una y otra vez, pero cada guerra, el pueblo de Israel ganó. No hay otro milagro, no hay un milagro que pueda ser más grande que esto. En Isaías 60:22, ahí dice que el pueblo pequeño será grande, será fuerte. Y en Ezequiel capítulo 37, ahí habla sobre un valle lleno de huesos secos. Pero luego de que Dios dio la palabra, los huesos secos se levantaron y se hicieron un ejército fortísimo. El pueblo de Israel ha sido así, ahora en nuestra generación. Ha sido una nación fortísima. Las palabras escritas en la Biblia, que fueron escritas en la Biblia hace 2600 años atrás o 2700 años atrás, fueron cumplidas. Las palabras de Isaías fueron escritas hace 2600 años, que el pueblo pequeño será fuerte, también fue cumplida. Se han pasado 72 años de la independencia de Israel, ¿no es cierto? Sabed que el verano está cerca. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca el verano, a las puertas. Pero algunos dicen que la venida del Señor está todavía muy lejos, ¿no? De cierto os digo, Jesús dijo así. Cuando Jesús dice algo muy importante, dice, de cierto os digo. Lo destaca. Y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esta generación, ¿a qué se refiere? Mientras viven los que presenciaron
la independencia del pueblo de Israel, Jesús vendrá. Cuando hablamos de esto, algunos dicen, está exagerando. ¿Qué está hablando? ¿Está hablando sobre el fin del mundo, acaso? Algunos dicen así, pero el Señor ha determinado el fin del mundo. Hay el tiempo para todos. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Acaso está equivocado? ¿Acaso está equivocado decir que Jesús todavía no viene? ¿Que la venida del Señor está muy lejos? ¿Acaso es correcto decir así? Está nevando y uno dice, el invierno todavía está lejos. La gente se esfuerza mucho para no creer. Las señales que Jesús dijo están cumplidas delante de nuestros ojos. Evidentemente fueron cumplidas. Isaías dijo, he oído de Dios que la destrucción está determinada. Y luego también ahí dice que solamente los que queden serán salvos. Solamente los que queden. Dios está esperando con larga paciencia, pero la justicia de Dios será cumplida. La destrucción completa está determinada según esos versículos. Ya está determinada y Jehová lo hará hasta el fin del mundo. Así dice. Y los que queden entre los judíos serán salvos. Entre los judíos que regresen a su tierra, en la tierra de Israel, 144,000 judíos serán salvos y luego vendrá el fin, el fin, el fin. Ahora vamos a hablar un poco sobre las cosas que sucederán cuando Jesús venga. Primeramente, los salvos muertos serán resucitados y los salvos vivos serán tomados al aire. En Mateo capítulo 24, versículo 40, ahí dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lucas 17 dice, en aquel día, en aquella noche, estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué en la noche y en otro versículo dice durante el día? Porque la tierra es redonda, ¿no? Algunos estarán trabajando, algunos estarán durmiendo. Y los salvos serán tomados. Las mujeres están cocinando, moliendo juntas, ¿no? La una será tomada y la otra será dejada. Dos están en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Será por la noche? ¿Será por el día? Sea la noche o el día, los salvos serán tomados.
Y los que queden en la tierra serán dejados eternamente. Una de las cosas más asombrosas que sucederán es la resurrección y el rapto, ¿no es cierto? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos a buscar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que estén muertos en aquel día, ¿no? Los salvos en el Señor, serán resucitados. Luego nosotros, los que vivimos, los salvos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, en las nubes. Como el Señor fue tomado al aire en las nubes, ¿no? Nosotros también seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. El aire, eso no se refiere al cielo que se ve físicamente, sino se refiere al mundo espiritual. Nos encontraremos con el Señor. Ahí lo veremos, cara a cara. Imagínense, qué asombroso será eso. Todos los salvos en el Señor, los muertos, ¿no? Los profetas, los antepasados de fe, los apóstoles, Pedro, Pablo, Esteban, todos los servidores en el Señor, ¿no? Nos encontraremos con todos ellos. Entonces, mis padres también recibieron la salvación antes de fallecer. Yo los evangelicé y los bauticé y luego fallecieron. Pero tengo una esperanza de encontrarlos de nuevo en el Señor en aquel día. Y eso es mi esperanza. De todos mis parientes, ¿no? Los hermanos, hermanas, familiares. De verdad me emociono por pensar en eso. Cuando los despedimos en este mundo, nos entristecemos un poco, pero cuando nos veamos de nuevo, eso será en la gloria. Y para siempre estaremos juntos en la gloria. No habrá la despedida. Para siempre estaremos con el Señor. Eternamente. ¿No es asombroso esto? Con el Señor, en el reposo, para siempre. Y los que van a estar con el Señor tienen que vivir con el Señor en este mundo también. Mirad, estaré con vosotros hasta el fin del mundo, así dijo el Señor. Entonces tenemos que andar con el Señor en este mundo. Y en aquel día estaremos con Él. Aquel día vendrá. Y lo anhelamos aquel día. Y está muy cerca, ciertamente está cerca, no está lejos. En el monte de transfiguración,
aparecieron Moisés y Elías, ¿no es cierto? Pedro los reconoció inmediatamente que eran Moisés y Elías. Moisés no entró en la tierra de Canaán y fue a Dios. Elías fue tomado vivo, no vio la muerte. Entonces, ellos dos son como representantes de los santos que serán resucitados y que serán arrebatados al aire. Como Enoc fue tomado al aire sin ver la muerte antes del diluvio, nosotros seremos tomados al aire antes del juicio y estaremos con el Señor. En la segunda de Tesalonicenses, versículo 1 dice, nuestra reunión con Él, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Una vez al año nos reunimos. El retiro de verano y el retiro de invierno nos reunimos y nos despedimos y nos reunimos de nuevo, nos despedimos. Pero en aquel día estaremos todos juntos, ¿no? Los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Todos estaremos juntos en una reunión. Será una gran reunión en el Señor, ¿no es cierto? Será la reunión más maravillosa de toda la historia. ¿No es cierto? Los santos estarán juntos y dirán aleluya. Y yo también, juntamente con ellos, cantaré aleluya. Imaginen ese momento cuando estaremos juntos con todos los santos. Eso es nuestra esperanza, lo anhelamos con todo nuestro corazón, ¿no es cierto? En el Apocalipsis capítulo 7, ahí habla sobre los 144,000 judíos sellados. Ellos, todos juntos, vestidos de ropas blancas, claman a una voz. ¿A qué se refiere eso? Los santos serán tomados de este mundo de sufrimientos, y alabarán al Señor. ¿A quién se refiere eso? A los salvos, ¿no es cierto? A los salvos tomados, arrebatados, y ellos, nosotros, alabaremos la gloria del Señor. En aquel día, en aquel momento, yo, todos nosotros, los hermanos, hermanas, estaremos juntos. Para siempre estaremos juntos con el Señor. No habrá despedidas. ¿Y qué más habrá en aquel día? Hay una cosa que siempre tenemos que tener en nuestra cuenta, sin olvidar. Y eso es que va a haber el tribunal de Cristo, el juicio para los salvos. Pagaré a cada uno según sea su obra. Así dijo, ¿no? Los salvos también. Todas las cosas que han pasado, las cosas de antes de recibir la salvación, no cuentan, ya pasaron, pero desde el momento de recibir la salvación, todas las cosas cuentan. Por eso, el Señor dará la recompensa a cada uno, según sea su obra. Segunda de Corintios, vamos a buscar, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Los que no hayan recibido la salvación recibirán el sufrimiento según lo que hayan hecho en el infierno. Pero los que hayan recibido la salvación serán juzgados según sea su obra y recibirá la gloria eterna. Entonces, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras vivimos, ¿no? Vivir conforme a la voluntad del Espíritu Santo es el bien. Vivir conforme al deseo carnal es mal. Vivir por el Señor es bien y vivir por sí mismo es mal. Entonces, el criterio es completamente distinto. Nuestro criterio es completamente distinto al del mundo. Así que el tribunal habrá. Y ahí se determinará la recompensa para cada uno. En Lucas sale una parábola sobre el rey que va de un viaje para recibir su reinado, ¿no? Y dejó a sus siervos manas. Un siervo recibió una mana y dejó 10 manas. Entonces el Señor le dice, bien has hecho, ten 10 ciudades. Y a otro siervo dice, yo he dejado 5 manas. Entonces recibe 5 ciudades. Y el último dice, el Señor, aquí tengo una mana. No ha hecho nada. Entonces, siervo malo. Así le ha dicho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La gloria para cada uno será diferente. Algunos serán alabados, otros serán reprendidos. Y ese tribunal de Cristo no será como de este mundo que que la gente le aplauda y se le entrega un premio pequeño. No será así. Será de la gloria. La Biblia dice que la gloria del sol y la gloria de la luna y la gloria de cada estrella es diferente. La gloria para Pedro es una y la gloria para Pablo es otra. La gloria para Esteban, que murió apedreado, predicando el Evangelio, es otra. No puede ser igual. El malhechor que murió al lado de Jesús, ¿no? Recibió la salvación últimamente en ese momento, ¿no? Por toda su vida hacía cosas malas, pero en el último momento aceptó el Evangelio y recibió la salvación, ¿no? Entonces su gloria será completamente distinta a la de otra persona que ha dado toda su vida entera para el Señor. No puede ser igual. No debe ser igual. La Biblia, en muchas partes de la Biblia, el Señor ha dicho que pagará a cada uno según sea su obra. Los atletas de selección para los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno,
ser un atleta para los Juegos Olímpicos, eso mismo es una gloria, pero en los Juegos Olímpicos cada uno tendrá su gloria, ¿no es cierto? Algunos tienen la gloria de medalla de oro, otros tienen ninguna medalla, otros tienen la medalla de plata. En el Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, ahí dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces hay galardón para cada uno. Algunos tienen un galardón así grande y otros tienen uno pequeño. Algunos tienen uno un poco acumulado, pero por equivocarse se le quita. Hay personas así que pierden su galardón. Los políticos también. Hay algunos que por un tiempo, por un periodo hace bien su trabajo, pero se equivoca en uno y se acaba completamente su carrera. ¿No es cierto? Entonces nosotros también, hasta el último momento, tenemos que continuar. En 1 Corintios capítulo 9, ahí dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. ¿No? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Como esos atletas de maratón que corren hasta el último momento con toda su fuerza, ¿no es cierto? Tenemos que hacer así. Tenemos que poner nuestra mirada en la meta que está adelante. Tenemos que avanzar, tenemos que correr hasta el último momento, porque hay el galardón. Entonces, el Señor me dirá, siervo bueno, y para que pueda recibir el galardón, vivamos por el Señor. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué le dirá el Señor aquel día? ¿Le dirá siervo bueno o siervo malo? ¿Qué piensa que el Señor le diga? Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Golpeo mi cuerpo y pongo en servidumbre, lo pongo en servidumbre, así dijo, ¿no? No es fácil eso. El apóstol Pablo también dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No diga que solamente a las personas como Pablo, ¿no? Se le dará el galardón. No es así. Lo que quiere decir es que el galardón para cada uno es diferente, será diferente. Así que tenemos que esforzarnos para recibir nuestro galardón propio. Yo a veces pienso en esto. Yo pienso que he hecho algo para el Señor, pero el Señor, ¿qué me dirá? Yo, mirándome a mí mismo, comparando con los antepasados de fe, ¿qué nota, por ejemplo, ¿no? Como la nota de un examen, qué nota podré sacar? Siendo 10 el máximo, ¿no?
A mí me falta mucho, pero he dado lo que he podido dar. Me avergüenzo, me falta mucho. Delante de los ojos del Señor me avergüenzo mucho, pero por lo mismo pienso que no me arrepentiré de mi vida misma. Yo así pienso. Pero igual espero que el Señor me permita un poco más de tiempo, de oportunidad, para que yo pueda llenar un poco de falta que me queda. El Señor es preciso en cuentas. Tenemos que recordar esto. En 1 Corintios capítulo 3, ahí dice que algunos edifican su casa con oro, plata, piedras preciosas y otros con madera, heno o hojarasca. Y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Y quién podrá edificar su casa con oro, con piedras preciosas, con plata? Eso es una parábola, es una comparación. La casa de oro, piedra preciosa, plata, son cosas preciosas y la madera, hojarasca, son cosas vanas. Vivir por las cosas eternas, vivir por el Señor, es como vivir, como edificar la casa con oro, plata y piedras preciosas. Pero vivir por las cosas vanas en este mundo es como edificar la casa con madera, hojarasca. El fuego probará la obra de cada uno. Si se quemare, recibirá su salvación, igual él mismo será salvo, pero así como por fuego, como Lot de la ciudad Gomorra, ¿no es cierto? Será una salvación con vergüenza. Los que hayan vivido esperando en la ayuda del Señor, los que hayan confiado en el Señor, los que hayan vivido por el Señor, y otros que hayan vivido por su deseo carnal solamente, ¿no? Cada uno recibirá su obra, recibirá su galardón diferentemente. Yo en un día he presenciado un incendio en Busan. Un día hubo un incendio en una casa y una estación entera de tren se quemó. Estaba de invierno y muchos huyeron hasta el mar, huyendo del fuego tan fuerte. Y eso fue cuando estaba en primaria. Muchas casas se quemaron. Algunos estaban casi desnudos, con una zafrada, frazada, ¿no? ¿Y acaso quieren que así sea su salvación? Por cosas vanas, carnales de este mundo, quieren perder su gloria, no se arrepentirán en aquel día.
Entonces, como sea su obra, cada obra será contada en aquel día y será probada con fuego. Así que antes de la venida del Señor, tenemos que vivir por el Señor, sufriendo la aflicción de este mundo de corto plazo, ¿no es cierto? La aflicción de corto plazo de este mundo no es comparable con la gloria eterna que hemos de recibir en aquel día. Algunos piensan que esto no tiene nada que ver con ellos. Los judíos tenían miles de mandamientos de Dios, pero pensaron que no tenía nada que ver con ellos mismos. Los cristianos salvos también. Hay algunos que son así. Van a la iglesia, escuchan la palabra, pero piensan que Dios le agradará eso. Tenemos que estar agradecidos con el Señor por habernos permitido más oportunidad. ¿Y cómo debe ser nuestra manera de vivir? Como los cristianos salvos que esperan aquel día. Vamos a buscar Romanos 13. Romanos 13, versículo 11. Capítulo 13, versículo 11. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Conociendo el tiempo, dice, conocemos el tiempo, ¿no es cierto? Sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay una parábola de 10 mujeres que esperaron a su esposo, ¿cierto, no? Algunas estaban dormidas. Otro le dijo, viene el marido. Entonces todos se levantaron. En una guerra, si un soldado está dormido, entonces está en peligro, ¿no es cierto? Así podrá pelear, así podrá luchar contra enemigos. En Proverbios sale un versículo así. El hijo que duerme durante la cosecha le avergüenza a su padre. Las cosas vanas del mundo le robaron. Le hicieron como un enfermo, ¿no es cierto? Está dormido, con sueño. El dormido es arrastrado por los deseos carnales. Los cristianos también pueden estar así dormidos por las cosas del mundo. Hay que levantarse. Hay que despertarse. Ahí dice, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. La salvación, ¿a qué se refiere? La salvación de nuestro cuerpo, que cuando creímos. Está más cerca. En aquel día, nuestro cuerpo será transfigurado, transformados
como el cuerpo espiritual del Señor Jesús. Eso es nuestra esperanza más grande. Y ahí, juntamente con eso, recibiremos la gloria eterna. Entonces tenemos que estar despiertos. Está más cerca que cuando creímos. Está mucho más cerca. El tiempo pasa volando, ¿no es cierto? El tiempo permitido para nosotros está pasando volando y sin saber, sin darnos cuenta, estaremos ya ahí. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. El día del Señor está muy cerca, entonces tenemos que desecharnos las obras de las tinieblas y tenemos que vestirnos las armas de la luz. Por eso en la primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sabios, sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios. El versículo 13 de Romanos capítulo 13, ahí dice, andemos como de día honestamente. Durante la noche los ebrios, ¿cómo andan? Sin vergüenza, desnudos andan, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que andar así honestamente para no avergonzarnos. No en glotonerías y borracheras, borracheras o borracheras de dinero, borracheras de mujeres, borracheras de las cosas del mundo, ¿no es cierto? No en lujurias y lascivias. Lujurias, lascivias, adulterio. Está llenando completamente el mundo, ¿no? No en contiendas y envidia. Entre los salvos hay conflictos, ¿no? Uno se pone más altivo, hay contiendas, se pelean. No lo hagan, que no lo hagan, que dejen eso. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué quiere decir? Que vivamos como Jesús. Los que dicen que son de Cristo, que anden como Cristo. Pablo de verdad anduvo en Cristo. Tuvo la señal de Cristo en él. Y nosotros no podemos hacer como él, sino porque en Lucas 12, en Lucas 12, ahí dice en una parábola que tenemos que estar despiertos, sobrios. Firmes en la palabra, para que podamos recibir al Señor cuando venga Él y cuando sea el día, porque no sabemos qué día vendrá Él. El Señor dijo, el Hijo del Hombre vendrá la hora que no penséis. Dormido, levántate, porque el Señor te ilumina.
Está de día, pero todavía está dormido. ¿Qué pasa? Son las 12 del día, pero no está despierto. ¿Qué pasó? ¿Está muerto? ¿Está dormido? ¿Está acostado por una enfermedad? Está equivocado, ¿no es cierto? Está de día, pero todavía está dormido. Está en sus sueños. Hay que levantarse de medio de los muertos para entender cuál es la voluntad del Señor, no como los necios. Hay que, hay que ahorrar el tiempo, porque el tiempo es malo. Tenemos que mirar con cuidado lo que tenemos que hacer durante poco tiempo que queda para nosotros. No hay que pasar ni un momento en vano, porque se está acabando. En Belén, los ángeles aparecieron delante de los pastores de ovejas que estaban velando por la noche, ¿no es cierto? ¿Cómo esto? Hay que estar despierto para recibir al Señor. En muchas partes de la Biblia nos dice así, que tenemos que estar despiertos. No tenemos que dejarnos engañar por las cosas vanas de este mundo. En Salmos 39, perdón, 36, David dijo así, que su esperanza está en el Señor. El dinero tiene sus alas y vuela, se va. No hay que pensar en cómo yo guardaré, ahorraré más el dinero para ser más rico en este mundo. No hay que pensar así. No hay que enfocarse en las cosas vanas. La riqueza, el dinero, de cosas así. Cuanto más se acerca el día del Señor, menos valor tendrá. Y en aquel día, el valor completo de la riqueza que tengamos en aquel día será cero. Completamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra riqueza? Tenemos que ocuparla, tenemos que utilizarla de manera más preciosa para el Evangelio, ¿no es cierto? Para el Señor. En Mateo también Jesús dijo así, que, que guardemos nuestro tesoro para nosotros en el cielo, no en la tierra. Tenemos que guardar nuestro tesoro no en la tierra. En el mundo hay ladrones, hay ratones, ¿no? Que roban, que entran y quitan las cosas que nosotros guardemos, ¿no? Pero nuestro tesoro tiene que ser estar en el cielo para tenemos que guardar las cosas eternas. Vivimos por el Señor y morimos por el Señor. O sea, que vivamos, que muramos, del Señor somos. Queda poco el tiempo para vivir por el Señor. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Antes que venga aquel día, tenemos que trabajar duro. Desde ese momento no podremos trabajar. Se acabará todo el tiempo para vivir por el Señor, sacrificarse por el Señor, hacer servicios por el Señor. Cuanto haya hecho, será contado.
en Hebreos capítulo 11, allá habla sobre Enoc. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Tenemos que recibir ese testimonio también, de haber agradado a Dios. Como Enoc, como Pablo. O sea, que vivamos, que moramos, tenemos que agradarle al Señor, tenemos que enfocarnos en eso, pensar en eso. ¿Cómo podría agradarle al Señor? Y eso es algo obvio de hacer, algo que tenemos que hacer. Es nuestro deber. No es algo especial pensar en eso. Así que, el 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, ahí dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma, versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Entonces tenemos que obedecer a la palabra del Señor para que en aquel día no seamos avergonzados. Porque todas las cosas que hayamos hecho, todas las cosas, sea por el Señor, sea por la iglesia, sea por su propio cuerpo, lo que haya hecho, ¿no? Todo eso será contado. ¿Acaso viene a la iglesia para escuchar la palabra, para apreciarla como una película solamente? No. Hay enseñanza del Espíritu Santo en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que permanecer en eso para no ser avergonzado. Y en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, ahí dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando Él venga, nuestro cuerpo también será como el cuerpo del Señor, el cuerpo espiritual. Seremos transformados, seremos como el Señor. Y luego dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Como el Señor es puro, Él mismo también tiene que ser puro. Yo mismo también tengo que ser puro, como Jesús es puro. Aquel día, todo se acabará. Y el galardón será entregado a cada uno. Y nuestro cuerpo será como el del Señor. Tenemos esta esperanza. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra manera de vivir? Tenemos que vivir de manera pura. Para ser puro, hay que evitar las cosas vanas de este mundo. Y en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Si anhelamos en la venida del Señor, tenemos que vestirnos, ¿no?, limpios. Y tenemos que prepararnos
más limpio posible delante del Señor, ¿no es cierto? Imagínense, si en una boda, si la esposa se presenta sin prepararse nada, ¿no? con el cabello sucio, con cara sucia, entonces el esposo se asustará, ¿no es cierto? Hay que prepararnos por eso. Vamos a buscar últimamente Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿No? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es decir, tenemos que estar despiertos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquel día, ¿no? Hay la gracia que hemos recibido en el momento de recibir la salvación. Y hay la gracia que el Señor nos da durante el tiempo de la vida cristiana. Y hay otra gracia que el Señor nos entregará en aquel día de la venida del Señor. Este cuerpo de humildad será transformado como la gloria del Señor. Y esa gloria que el Señor nos entregará es completamente distinta a nuestro cuerpo de humillación de este tiempo. Tenemos que tener esta esperanza para llevar la vida cristiana en este mundo. Termina un año y estamos empezando el nuevo año. Y si han habido algunas faltas durante el año pasado, que podamos recuperar, que podamos restaurarnos delante del Señor para estar con confianza, sin vergüenza, todo preparado y limpio. Vamos a orar juntos para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado y por habernos permitido vivir por la gloria del Señor. Te damos gracias por estar con nosotros siempre. Si hemos cometido algunos errores, sentimos vergüenza por esto. Por eso te pedimos que nos ayudes para que las cosas de este mundo no puedan robar nuestros corazones y que podamos estar firmes para estar en aquel día delante de ti sin vergüenza. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.